Etapas 3, 4 y 5 del Tour de France 2025 y vamos a partir seguramente por la primera, la etapa 3. ¿Qué pasó en la etapa 3? Nada, absolutamente nada. Fue la típica etapa llana donde realmente no pasa nada. Y no es que no pase nada porque la organización así lo dijo, los equipos se pusieron de acuerdo, sino que no pasó nada porque los incentivos para que pasen cosas realmente no existían. No había metas volantes, no había metas de montaña. Y eso hace que no haya mucho incentivo para lanzar ataques, para buscar fugas, para intentar a lo mejor algún tipo de truquillos, sino que sencillamente como los días anteriores habían sido muy pero muy duros, prefirieron darse un descanso y los ciclistas iban muy pero muy tranquilos en un día en que ni siquiera hubo fugas. ¿Pero por qué no hubo fugas, JP? Básicamente porque si tú le quitas todos los incentivos intermedios, si no hay sprints intermedios, si no hay puertos de montañas intermedios, o si no hay algún repecho o algún punto, algún premio, alguna caja de tomates que sea para que los ciclistas se puedan llevar para la casa, la gente prefiere quedarse en el pelotón y realmente no moverse. Así que seguramente esa es la razón por la que los ciclistas prefirieron quedarse en el pelotón, ir despacito, y como no había nadie realmente a quien pillar, sencillamente todos prefirieron guardar sus fuerzas para más adelante y fueron todos finalmente conversando como amigos, a lo mejor cómo estás tú, cómo está tu hermana, cómo está tu tío, la tataratía, cómo está el vecino de la otra vez que tenía esos pastelitos tan ricos. Bueno, ahí seguramente se iban poniendo al día, invitándose a lo mejor a su casa una vez que termina el tour y no sé. El desarrollo de la etapa fue aburridísimo y cuando los desarrollos de etapas son así de aburridos, generalmente la gente va acumulando mucha fuerza y cuando los ciclistas tienen mucha fuerza se empiezan a ver ya cerca de meta con muchas opciones para ganar, y cuando hay muchas opciones para ganar empiezan a desarrollarse en su cabeza algún tipo de esperanza de que ¿y qué pasa si lo intento? De esta manera, cuando faltan más o menos unos 10 kilómetros para la meta, se empiezan a ver todos con posibilidades, y cuando faltan más o menos 5 kilómetros para la meta, los ciclistas sencillamente se van con todo y empiezan a producirse, como siempre, accidentes. Esto no es culpa de la organización. Luego vienen los influencers que quieren cambiar las reglas del Tour de France, quieren poner puras etapas de montaña de la 1 hasta la etapa 21 para que no pasen este tipo de cosas, y volvemos nuevamente a evaluar las mismas ridiculeces que hemos escuchado durante todo este tiempo, de limitar la velocidad de los ciclistas, bla 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 bla, de ponerle una velocidad máxima a los ciclistas, y en realidad no tiene sentido que una carrera de velocidad finalmente tengan que ponerle límites de velocidad. No tiene absolutamente ningún sentido. Así que finalmente esta etapa se termina yendo un poco accidentada. Nunca nos gusta que sean este tipo de cosas así. Y de esta manera se termina lanzando el sprint. Y como ya no está Jasper Philipsen porque se terminó cayendo, la etapa la termina ganando Tim Merlier, el campeón europeo. Luego pasamos a la etapa 4 y volvemos al gran objetivo que nosotros nos habíamos puesto durante la primera semana de Tour de France, que era ir marcando pequeñas diferencias ya pensando en la clasificación general. No te estoy diciendo que grandes diferencias, grandes minutadas, no, pero si le podemos meter 40 segundos a nuestros rivales, si le podemos meter a lo mejor 25 segundos, 50 segundos a algún rival importante, tanto mejor. ¿Y por qué es mejor, JP? Básicamente porque mientras antes te saques de encima a la mayor cantidad de rivales, menos gente vas a tener que te esté molestando. Y si además nosotros pudiésemos sacarnos a cualquier tipo que a lo mejor esté entusiasmado porque está en una posición, qué sé yo, 54 de la clasificación general con 32 segundos perdidos, a lo mejor también se ve con algún tipo de posibilidad y empieza a lanzar ataques y empieza a complicar un poco la estructura de defensa de los equipos. Y como ya dijimos en el video anterior, mientras más resignados tengamos al pelotón, mientras menos ganas tengan de disputar por la clasificación general hayan, tanto mejor. De esta manera, en la etapa 4 empezaron a poner un ritmo muy pero muy alto, a falta más o menos unos 10 kilómetros para la meta, y aquí agárrense quien pueda, porque la carrera se tornó un poco en modo supervivencia. Pogačar puso la vara muy pero muy alta como siempre,
Y quien sea capaz de agarrarse, bueno, que lo intente. De esta manera, solo una persona se pudo pegar a su rueda, que fue Jonas Vingegaard, y después de un esfuerzo realmente que llegaba prácticamente a la tortura, Jonas Vingegaard se la mago de descolgarse, pero finalmente dice, ya que estamos arriba, hago el esfuerzo por quedarme, y finalmente no lo pudo descolgar Tadej Pogačar a Jonas Vingegaard. Los que sí se descolgaron fueron todo el resto del grupo de favoritos, todo el resto del grupo de los aspirantes, y finalmente con un gran arreón de Remco Evenepoel pudieron entrar todos. Y cuando digo todos, digo todos los ciclistas que venían en ese grupo, que era Oscar Only, Joao Almeida, el mismo Remco Evenepoel, Mathieu van der Poel y Matteo Jorgensen. Finalmente este arreón le terminó pasando la cuenta a Remco Evenepoel y finalmente se terminó dejando algún segundito en meta. Creo que fueron 3 segundos, que si se los sumas a los 10 segundos que había conseguido Pogačar por haber ganado la etapa, ya serían 13 segundos más que Tadej Pogačar le termina metiendo a Remco Evenepoel. De esta manera Remco Evenepoel se nos va a 58 segundos con respecto a Pogačar y Jonas Vingegaard vuelve a perder algunos segundillos, lo que hace a Pogačar que esté un poco más líder, aunque no esté vistiendo el amarillo. Ahora, no está vistiendo el amarillo técnicamente porque tiene el mismo tiempo que Mathieu van der Poel, y este amarillo lo conserva Mathieu van der Poel por la acumulación del puestómetro. El simple hecho de haberle levantado el sprint en la etapa 2 a Jasper Philipsen hizo que entrara antes Mathieu van der Poel que Tadej Pogačar, y gracias a eso Mathieu van der Poel termina quedándose con el amarillo momentáneamente, porque seguramente cuando llegue la alta montaña o cuando llegara la crono, finalmente Mathieu van der Poel iba a tener que deshacerse de ese maillot. Finalmente llega la etapa 5 con una contrarreloj de unos 33 kilómetros que era relativamente técnica porque tenía muchísimas curvas, y no solo eso, sino que también tenía un montón de viento. El viento prácticamente molestó durante todo el día, y si bien es cierto fue cambiando y fue rotando el viento, yo creo que a prácticamente todo el pelotón le molestó durante todo el día. Fue muy molesto porque básicamente una contrarreloj es una lucha en solitario contra el viento. De esta manera, Remco Evenepoel, que tiene una posición muy pero muy buena aerodinámicamente y que hoy por hoy es el campeón del mundo y seguramente el mejor contrarrelojista del mundo, termina quedándose con la etapa y logra subir un montón de posiciones en la clasificación general, llegando hasta el puesto número 2, desplazando incluso a Jonas Vingegaard y a un montón de ciclistas que finalmente tuvieron que irse para atrás. Remco Evenepoel terminó marcando muchas diferencias, para algunos incluso inesperadas, mientras que para otros tenían incluso la convicción de que lo iba a hacer aún mejor y se iba a terminar vistiendo de líder, consiguiendo de esta manera descontarle los 58 segundos que le debía Tadej Pogačar. Finalmente Tadej Pogačar logró hacer una contrarreloj realmente espectacular y solo creo que le metió un poco más de 10 segundos. No alcanzaron a hacer ni siquiera 20 segundos, más o menos 16 o 17 creo que fueron. De esta manera queda 42 segundos en la clasificación general y ya la cosa empieza a verse cada vez más y más clara, y solo estamos en la etapa número 5. De esta manera quedan solo 20 ciclistas a menos de 5 minutos de la clasificación general con respecto a Pogačar, y quedan solo 11 ciclistas que están en el límite de los 3 minutos. Ya comenzamos la cuenta regresiva porque aquí todavía hay varios ciclistas que tienen que volar de ahí cuando llegue la alta montaña. Por ejemplo, Mathieu van der Poel está sexto en la clasificación general a 1 minuto 28 y tiene que volar de ahí, por lo que nosotros ya podemos decir que la movilidad dentro de los puestos de la clasificación general debiese estar en estos 20 ciclistas que todavía resisten en menos de 5 minutos. Estos son Tadej Pogačar, Remco Evenepoel, Kevin Bakeland, que está haciendo un Tour de France realmente espectacular y ya lo habíamos dicho desde el día 1. Está Jonas Vingegaard, Matteo Jorgensen, Mathieu van der Poel, que seguramente va a tener que ir pasando posiciones para atrás. Está Joao Almeida, Primož Roglič, Florian Lipovic, Matías Esquelmose, Oscar Only, Aurélien Parependre, Enric Mas, Santiago Buitrago, Tobias Johansen, Carlito Rodríguez, Ben O'Connor, Felix Gall, Steph Gras y Jack Haig. Ahora, lo que se nos viene para la etapa 6 es más o menos lo mismo que nosotros vimos en la etapa 2 y en la etapa 4. Una carrera que es una etapa muy cargada al repecho, sin tener grandes puertos, en que la posición hay que tenerla muy pero muy cuidada, porque perfectamente quien esté mal ubicado puede terminar pagándolo carísimo. Este tipo de etapas son muy difíciles desde el punto de vista ciclístico, y generalmente los que no tengan el don de estar bien ubicados durante todo el día
pueden terminar pagándolo muy, pero muy caro. Recordemos que la primera semana es una semana para no perder y muchos ciclistas ya están perdiendo un montón de tiempo. Ciclistas que en otras ocasiones lo han hecho muy, pero muy bien y este año por algún motivo lo están haciendo de manera un poquito mediocre. Estas carreras se corren muy al estilo clásica. Estas etapas se corren muy al estilo clásicas y hay que estar siempre bien prevenido para los ataques de los ciclistas que se mueven muy bien en este tipo de etapas, estilo clásicas. Ahora, si nosotros hablamos del guión de carrera, deberíamos hablar un poquito de que ya no es tan necesario seguir metiéndole tiempo a los rivales, sino que a lo mejor deberíamos calmar un poco las pasiones y comenzar a defender. Pogačar ya debería estar comenzando en proteger lo ganado y a lo mejor no tanto en seguir distanciando a los ciclistas. Y ahora son los demás los que tienen que atacar para recuperarle algo de tiempo a Tadej Pogačar antes de que empiece la alta montaña. La idea es llegar a la alta montaña con un poco menos de tiempo perdido. Recordemos que hay gente como por ejemplo Primož Roglič que ya tiene 2 minutos y medio perdido en la etapa 5 y eso es demasiado tiempo y prácticamente con eso ya no se puede disputar. Un pequeño empujoncito y prácticamente lo pierde todo. Carlito Rodríguez por ejemplo lleva 4 minutos 4 segundos y debería hacer algún tipo de esfuerzo por tratar de recuperar algo. A lo mejor tiene permiso y en ese contexto a lo mejor podría recuperar un minuto y medio después de hacer un esfuerzo realmente descomunal, porque no te esperes que recuperarle un minuto a Tadej Pogačar va a ser fácil. No va a ser fácil y va a doler. Aquí nosotros tenemos que considerar ese dolor, porque seguramente ese dolor también se va a terminar pagando para las etapas que queden del resto del Tour de France. Así que con ya bastante tierra de por medio, nosotros ya podemos decir que Tadej Pogačar ya lo tiene un poco más definido y ya teniendo el maillot amarillo, toca ir pensando en cómo se lo vamos a quitar. Esto no va a ser fácil. Tadej Pogačar tiene un equipo realmente fuerte, aunque según yo no tan fuerte como el año pasado. Sin embargo, también tenemos que entender que la cosa realmente no está fácil, no está para nada fácil. Y el Tadej Pogačar no es el Pogačar de otros años. Este Tadej Pogačar es prácticamente invencible, ha mejorado muchísimo. Recordemos que hemos dicho un montón de veces que ha estado fijándose mucho en cómo corre Mathieu van der Poel y está aplicando toda la estrategia de Mathieu van der Poel a su ciclismo. Y como él es el ciclista más fuerte del pelotón, va a costar muchísimo ganarle si sigue corriendo con sabiduría, con sapiencia. Así que se nos van a venir días muy difíciles y en el caso de que terminen derrotando a Tadej Pogačar, me gustaría estar en primera fila viendo y entendiendo cómo se puede derrotar a un ciclista realmente invencible. Así que bueno, se nos viene una etapa 6 muy entretenida y vamos a ver si nos podemos hacer un espacio para hacer los directos. A ver si retomamos esta semana los directos para ir desarrollando la estrategia de carrera mientras se está desarrollando. Para toda esa gente que dice que con el diario de lunes todo es más fácil, bueno, ponte el directo y seguramente ahí irás aprendiendo cómo se desarrolla una estrategia en el tiempo. Así que yo sé que hay mucha gente que le gusta muchísimo los directos de Código del Ciclismo porque todo este conocimiento y toda esta reflexión que nosotros vamos haciendo desde el punto de vista de la estrategia y de las posibilidades que podría llegar a darse en carrera se van discutiendo y después las puedes terminar aplicando a las carreras domingo a domingo. Así que el enfoque que nosotros le damos al directo también tiende a ser un poco orientado hacia eso. Ahora, también hay mucha gente que me pregunta qué pasó con los videos antiguos. Los videos antiguos están alojados en Patreon. El canal antiguo, por un cambio de políticas de YouTube, me lo echaron abajo. Terminé con más de 200 strikes, así que tuve que trasladar todos los videos a Patreon y empezar nuevamente de cero. Si tú quieres ver los videos, tienes que pagar una pequeña cuota y ahí podrás ver todos los videos, está todo clasificado, está todo muy bien y de pasadita terminas ayudando al canal. Ahora, si se junta mucha gente en Patreon, seguramente nosotros también podremos hacer el análisis de los videos del Tour de France y de otras carreras que hasta el momento habían sido prohibidas o no se podían hacer. Tenemos más libertades en Patreon.
Así que ya iremos viendo si vale la pena o no vale la pena, o cómo están las visitas o todo eso. Así que el canal sigue, de momento, sigue de otra manera. Empezamos nuevamente de cero y me gustaría que si tú no estás suscrito, te suscribas, porque este no es el canal antiguo, sino que es un nuevo canal. Ahora, si te falta ropa de ciclismo, me gustaría que te dieras una vuelta por la página de Chirocco, porque está teniendo unas promociones muy pero muy buenas, con una ropa realmente espectacular al mejor precio. Y si tú entras con el código que te estoy dejando aquí, que está también en la descripción y el primer comentario, el comentario fijado, podrás optar a un 10% de descuento por encima de todos los descuentos que hayan en la página. De esta manera no solo colaboras con el canal, sino que también te llevas un ahorrito muy pero muy guapo para tu bolsillo, sin descuidar la calidad de los productos, porque Chirocco tiene los mejores productos del mercado. Y bueno, no mucho más que decir, nos vemos, adiós.